tratando de recordar cómo había iniciado esta historia, recordé que nuestra primera visita de campo fue a la comunidad campesina de Yogyapampa, hace más de 30 años. Y en una de esas salidas fuimos a visitar a unos compañeros que tenían una empresa multicomunal y en esa caminata llegamos a la parte más alta y nos habían dicho que eran una comunidad ganadera. Entonces yo me asomé, curiosa, a la parte más alta con mis compañeros, pero me adelanté. Y regresé muy indignada para decirle a Marcel, Marcel, ¿cómo dicen que son ganaderos? Aquí no hay una puta vaca. Y recuerdo que ese comentario, bueno, aparte de que todos soltaron una carcajada porque realmente no había vacas, estaban aparentemente en otra zona, fue algo que Marcel siempre repitió, ¿no? O sea, el recuerdo de ese comentario, de esa salida. Esto nos marcó mucho, ¿no? Y en mi caso marcó probablemente para siempre mi vocación por la sociología rural. Yo fui estudiante en la década de los 90 y era un momento de transición en el mundo y también acá en la universidad y en la carrera. Era el final, pues acaba de caer la Unión Soviética, el derrumbe del comunismo. En el primer coloquio y el segundo coloquio, que fue de la generación fundadora de la AES, de la Asociación de Estudiantes de Sociología, tenía una tendencia más hacia lo que eran los temas de la época, de hasta esa época, temas de clase social, revolución, el eje campesinado, indígena campesino en el Perú. Cuando nosotros, mi generación, yo fui delegado de la AES, no me acuerdo qué año exactamente, pero es 94, 95, 96, por ahí que lo soy, y también estuve en el comité organizador del COES, y esto fue entre el tercer y el cuarto COES, se llamaba Coloquio de Sociología entonces. Nuestro desafío fue como que darle un giro a los temas. Entonces fue como más de temática libre. Yo me acuerdo que hablé de sociología del humor, por ejemplo, cosa que hasta entonces para nada. Tuve una compañera que habló de sociología del arte. De hecho, se abrió por primera vez el curso de sociología del arte. En la otra, bueno, así comencé como investigador acá. Ahora, más allá de acá, de fuera de la Universidad Católica de Río, yo creo que considero que comencé como investigador cuando yo a los 19 años, a la par que estudiaba aquí, estaba trabajando en una ONG que se llama Demus, y ahí comencé a trabajar en temas de sociología jurídica aplicado a temas de derechos de la mujer, tanto a nivel quali como quanti. Ahí hicimos encuestas, entrevistas, grupos focales, muchos grupos focales sobre temas de la violencia de género estructural en el país, sobre todo temas de machismo, lo que ahora se llamaría masculinidades tóxicas, pues entonces no había ese término, estaban emergiendo, ¿no? Y luego eso ya me derivaría a investigar como en derechos humanos, y eso ya fue cuando ahí acabó la carrera. Mi tesis de licenciatura fue justamente sobre temas del movimiento feminista, derechos de la mujer, cuestiones así, enfoque de sociología jurídica. Luego seguí trabajando en el movimiento de derechos humanos, pero ya comencé a virar hacia esos temas. Otro aprendizaje importante que tuve en el pregrado fue al investigar archivos periodísticos, a dejarme sorprender, ¿no?, por lo que viene en el trabajo de campo. Creo que muchas veces vamos con una idea predefinida sobre lo que queremos encontrar, pero es en el trabajo de campo donde justamente, ¿no?, la realidad siempre desborda lo que creemos, ¿no?, las creencias previas, y creo que esa posibilidad de dejarnos sorprender por lo que la realidad nos dice es también otro gran aprendizaje, ¿no? No forzar, ¿no?, nuestras ideas previas a la realidad, sino más bien dejar que la realidad nos sorprenda, ¿no? Dejar que estas nuevas ideas tengan un espacio, ¿no? Creo yo que espacios como el COES son fundamentales para quienes no venimos con referentes cercanos de investigación. Yo aprendí el ABC de la redacción y de los primeros, digamos, pininos de investigación en, claro, los cursos generales de Generales Letras, y luego entras a facultad en estos primeros cursos de metodología, ¿no? Entonces no es que tenía como que un tío o el amigo de una amiga o de mis papás que se dedicaba a investigación y había un referente claro. No, ese no fue mi caso, ¿no? Y más bien en estos años de facultad es que el COES, como espacio, ¿no?, de estudiantes de sociología, pues
te expone, te presenta estos espacios abiertos de diálogo, de presentación, donde uno puede primero asistir a escuchar los diferentes trabajos estudiantiles y luego si te animas a presentar a uno puedes recibir retroalimentación y ver justamente que la investigación es algo posible, ¿no? Y es algo cercano desde tus primeros años de pregrado, por ejemplo. Recuerdo participaron estudiantes de PUC también, no solo sociología, diferentes carreras, algunos de San Marcos también, incluso de otras provincias. Un compañero de Huamanga llegó a venir a Lima para participar y apoyarnos en todo este proceso del COES. Recuerdo también las reuniones, sobre todo la reunión para definir la temática que duró mucho tiempo, pero donde nos hicimos preguntas importantes, ¿no? Que fue, ok, ahora como estudiantes de sociología, ¿qué queremos conversar en esta edición? ¿Qué nos planteamos como temática relevante para destacarla? O sea que un semestre dijo, vamos a leer los dos. Si algo uno puede rescatar de esa experiencia es que convivir, coestudiar con personas que se niegan a discutir, que han asumido un discurso como si fuera una religión y no admite duda y que simplemente te obliga a la obediencia y te ayuda a valorar efectivamente el poder de la duda, el poder de la pregunta y la capacidad de crítica. Un recuerdo que yo tengo muy tanto de Grompone como de Kotler, de Julio, lo que recuerdo y que me ayudó mucho a lo largo de mi vida profesional es que uno puede renegar de este país, puede uno renegar muchísimo de este país, pero eso no impide amarlo. Más allá del título académico, más allá de sentirte académico, intelectual, o que has leído o no has leído, nunca puedes tomarte demasiado en serio. La única manera de poder también sobrellevar las cosas de nuestra carrera, de nuestra vida, es reírnos un poco, empezando por nosotros mismos. ¿Y por qué logré esto? Porque yo estaba motivado. Yo tenía un interés. Yo tenía una cosa más allá de solamente mi diploma. Pero mis metas eran más allá de esto. Quería conocer la vida. Quería tener otras experiencias en la vida, otras realidades, aparte de tener un diploma. Entonces, cuando uno estudia, que ha aprendido ahí, tienes que ser bien motivado y tienes que llevar a cabo tu tesis, lo que tú quieres estudiar, el tema, lo que tú quieres investigar. Sin esta motivación, sin esta automotivación, sin esta idea de voy a lograr, nunca vas a lograr. No buscas únicamente el papelito, el cartón. Busca tener conocimiento. Trata de pensar sobre la realidad y finalmente tratar de cambiarlo. Yo tenía cierto conocimiento para entender y cambiar. Decidí hacer mi tesis de licenciatura en el Cusco. En realidad empecé a trabajar con el profesor Orlando Plaza, que venía llegando de Costa Rica en esa época, y le planteé mi interés por el desarrollo rural y cómo coexistían diversas narrativas sobre el desarrollo rural entre quienes lo promovían desde las organizaciones sociales de base, desde las ONGs, desde la cooperación internacional, y cómo estos discursos como que se entrecruzaban, pero daban cuenta en realidad de agendas e intereses distintos. Y cuando le conté a Orlando mi idea, me dijo, te tienes que ir al Cusco. Y yo dije, ¿al Cusco? ¿Qué voy a ir a hacer yo al Cusco? Me dijo, vas a hacer tu trabajo de campo en el Cusco. Vamos a hacer un contacto a través del CAIJO, una ONG que está en Andahuaylillas, y vamos a trabajar ahí. Entonces, gracias a él, inicié mi propio proceso de hacer trabajo de campo durante 6 meses. Hice muchas entrevistas, caminé mucho los Andes, conocí mucho el trabajo que se hacía allí, y lo único que hizo ese trabajo, aparte de ayudarme a concluir
mi proceso formativo en el pregrado fue reforzar para siempre mi vocación por esos temas. En realidad es una oportunidad para mí para recordar mi propio origen y mi vocación, ¿no? De dónde vino. Entonces me ha ayudado mucho a recordar. Fue una cosa bien fuerte, fue tener el micrófono y tener un público que me escuche, porque ya les digo, o sea, no había tanta participación en aula de los estudiantes como ahora. O sea, y eso no es que yo no estoy diciendo que mis profesores fueran malos profesores, tuve excelentes profesores. Era una pedagogía que da poco espacio a que la estudiante se pare en clase, hable, que exponga. Eso era rarísimo. Entonces pararte, agarrar el micrófono y hablar de una experiencia como wow, estoy hablando y me hacen caso y me comentan y me hacen preguntas, era como que alucinante. Y estoy hablando no creo que solo por mí, sino también por mis compañeros, compañeras.